Ok, vamos a iniciar en esta oportunidad con la clase La educación medioambiental. En esta oportunidad, la educación ambiental es un tema que ha venido siendo utilizado por muchos gobiernos a nivel mundial, ya que existe una preocupación enorme acerca de este fenómeno que tiene consecuencias de catástrofes naturales. Y vamos a enfatizar en qué es la educación ambiental. Sabemos que en términos generales se trata de crear conciencia, tanto en niños, en jóvenes como en adultos, para que qué tipo de herencia le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Cabe hacerse esta pregunta reflexiva. Esta cátedra es la de Sociología General, en donde vamos a hacer esta presentación. Universidad Panamericana ha hecho su parte también porque ha sido involucrada en muchos proyectos a través de ONGs, Alcaldía Municipal, entre otras instituciones, en cultivar o arborizar muchos lugares que se encuentran deforestados. Poco a poco vamos a ir entrando en materia para que vayamos viendo qué implicaciones tiene la educación ambiental para estos últimos tiempos. Y es que la educación ambiental se enmarca en 5 ejes fundamentales y básicamente iniciaré por la parte de residuos. ¿Qué son los residuos? Los residuos en muchas partes del mundo tenemos residuos de heces fecales, residuos de material plástico, eh, entre otros que producimos los seres humanos. La flora y la fauna hoy en día se encuentra muy deteriorada, ya que eh, por el mismo accionar antrópico del ser humano, eh, este lleva a cabo muchas acciones que van en detrimento, de la misma naturaleza. Y este es el fenómeno, decía, antrópico. El antrópico es aquello que se caracteriza porque es el ser humano el que causa el daño o ingiere sobre o incide, sobre las especies, sobre la flora y la fauna. El aire. Sabemos que el aire hoy en día está eminentemente contaminado. Y vemos cómo en las noticias muchos países llevan a cabo políticas referidas a paliar la situación o más que todo a minimizar los efectos de la contaminación del aire. También tenemos la energía que es aquella que está inmersa en las plantas y en los animales, en los mismos seres humanos. El agua, que es un recurso hídrico que vemos que hoy en día hasta se ha querido privatizar en el caso del Salvador, y que existen políticas públicas encaminadas precisamente a eso. El desarrollo de las diversas actividades debe ser ecológicamente sano, socialmente justo y económicamente viable. Vemos que estas premisas son como muy importantes a la hora de echar a andar un proceso de educación ambiental. Las actividades del ser humano, ¿cómo es que vamos a lograr que las actividades del ser humano sean ecológicamente sanas? Si hoy en día la contaminación la tenemos a la orden del día, está a la vuelta de la esquina, ya sea en los vehículos, en el humo que esparcen los buses, se ha querido implementar leyes que vayan encaminadas a
evitar la contaminación, que los buses viejos salgan de línea, pero hay compromisos políticos enormes que no permiten que esta situación eh, se lleve a cabo y ahí están los buses. Tenemos buses de más de 50 años circulando ahí, de más de 40 años circulando y no salen de línea por eso. Están contaminando el ambiente. Y por otra parte, vivir en un ambiente ecológicamente sano implicaría no consumir demasiados productos plásticos y otros que implican una contaminación. Socialmente justo, sabemos que el mismo humano está, está influyendo para que se dé la injusticia, y económicamente viable. Y aquí vamos a poner un ejemplo muy claro. Cuando un proyecto es económicamente viable, tendría que verse si económicamente, por ejemplo, una carretera o un centro comercial, eh, que cuando se construye un centro comercial, todas las especies, los bosques, la fauna, la flora se dañan, los animales emigran de allí, desde el lugar de donde se iba a construir y estaba un bosque. En ese sentido, eh, aquí en este país se valoran las cosas solo por lo económico y no por lo que es socialmente justo para toda la población. Y vemos que hoy en día esto se torna bien complicado para las presentes y futuras generaciones. Para las futuras generaciones existe una deuda que creo que vamos a dejarles, a heredarles un medio ambiente no tan sano. Existen diversas variables propias de un programa de manejo ambiental, cuyas estrategias deben y tienen que apuntar a la mitigación, corrección, control y compensación de los impactos generados, pero no solo abarcando variables ambientales, sino también tiene que haber variables sociales, es decir, trabajar con la parte de los beneficios que para las personas puede traer, y por supuesto los ambientales. Hablamos de mitigar cuando se busca la reducción de la vulnerabilidad, la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento. Dicho en otras palabras, en San Salvador, ahí por la colonia Santa Lucía, en el invierno recién pasado, surgió una enorme cárcava. Algunos le dieron en llamar mega cárcava. Esta fue minando a través de las tormentas, eh, fue minando y así fue surgiendo esa tremenda cárcava. Creo que hubo hasta viviendas y vidas humanas allí. Eh, ¿Hubo mitigación por parte del gobierno? Probablemente sí, o probablemente no. O si hubo, no hubo una planificación de vida. En ese sentido, como que la mitigación no fue tan efectiva porque las personas a lo que se dedican es a colocar barreras muertas, con llantas, con madera, van colocando, pero desgraciadamente a veces la corriente del agua es más fuerte y entonces ahí es difícil mitigar. En caso de un huracán, un terremoto, un maremoto, se debe mitigar para que los efectos sean menos desastrosos. Para ir pasando a otra eh, lámina o diapositiva, decirles que en el siglo pasado la crisis ambiental adquiere enormes dimensiones. Como enormes dimensiones tuvieron las cárcavas y otros problemas que ocurrieron. Y como podemos observar, aquí tenemos una bomba. Esto es una bomba de tiempo. Y si no, veamos, la contaminación del agua ronda el 15% de las descargas industriales tratadas. 16% de acuíferos están sobreexplotados. Quiere decir que todos los mantos acuíferos están siendo
ya explotados. Y vemos un ejemplo aquí como la gran empresa de la Constancia, la que produce la Coca-Cola. Esta empresa está explotando grandes extensiones de tierra que contienen mantos acuíferos. O sea, el agua aquí se está escaseando, porque si podemos darnos cuenta, cada vez llueve menos debido al calentamiento global, que ya lo vamos a ver más adelante. Y esto no permite que hayan reservorios de agua. Esto agrava mayormente la situación, porque si no llueve, no tenemos reservorios de agua. Y si se está explotando lo poco que nos queda, cabe decir que en el futuro el pleito no será por el petróleo. Vemos que hay muchos países que están en conflicto por el interés del petróleo. En el futuro, dentro de 10, 20 años, los conflictos ya no van a ser por petróleo, sino que van a ser por agua. En este caso, el agua viene a ser un recurso indispensable para la subsistencia de las vidas humanas. Luego, y continuando con las imágenes de las bombitas, tenemos la deforestación, que es un fenómeno, todo un fenómeno, la erosión. Tenemos ya que un 80% de los suelos están deteriorados, están desgastados, debido a que no se construye barreras vivas. Las barreras vivas que son aquellas que contribuyen a mitigar, para evitar que los terrenos continúen erosionándose. Las barreras vivas se pueden construir a través de sembrar que flor de sote, piña, bueno, este, material, elementos que puedan contribuir a evitar la erosión del suelo. Vemos que aquí tenemos ya suelos arenosos, están ya deteriorados por el mismo accionar del hombre. Por otra parte, tenemos la pérdida de la biodiversidad. 4.783 especies están en riesgo. Hemos perdido el 50% de selvas y el 40% de los bosques, porque se está dando una construcción desmesurada en lugares para urbanizar debido a la sobrepoblación. Ya vamos a hablar más adelante acerca de la sobrepoblación en el mundo. Esto es grave. Luego tenemos el calentamiento global. El calentamiento global está permitiendo que, si nos hemos dado cuenta, la capa de ozono eh, se está destruyendo. Y es que los clorofluorocarburos, por sus siglas CFC, han llevado a cabo un daño de enormes proporciones en la capa de ozono, a la altura del Ártico. Pero existen buenas noticias. Los científicos han publicado que con esto de la pandemia del coronavirus, muchas empresas han parado sus operaciones, muchas empresas industriales en China, en Taiwán, en Japón, en el mismo Estados Unidos. Eso ha permitido que la capa de ozono se vaya generando. Y hoy en día dicen que la capa de ozono está bastante recuperada. Es probable que eso vuelva a revertirse al momento de entrar en operaciones dichas empresas. Pero los clorofluorocarburos son aquellos elementos que provienen de dónde? De los aerosoles, provienen de los aires acondicionados, provienen de las lavadoras, de las grandes maquinarias industriales que se utilizan, expulsan eso hacia la atmósfera. Aunque sabemos que la atmósfera es esa gruesa capa de gases que está compuesta, tiene un espesor de unos 800 kilómetros, pero ya
hoy en día como que los gases se están acumulando y están produciendo el famoso efecto invernadero. Sabemos que el mundo eh, está a todas luces, está pidiendo, ¿verdad? Hemos visto manifestaciones, movimientos ecologistas que se pronuncian acerca de estos gases de efecto invernadero que se están eh, produciendo. Y es que la gran industria eh, está produciendo todo este tipo de gases. ¿Y qué son los gases de efecto invernadero? Por sus siglas GEI. Estos gases prácticamente es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa de efecto invernadero. Los principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Sabemos que nuestra atmósfera está muy contaminada, pero muy contaminada, y esto está produciendo el efecto invernadero. En ese caso, vemos que la actividad humana incide y se inicia esto con la revolución industrial. ¿Cuándo se da la revolución industrial? Allá por 1750. Esto ya lo vimos y espero que lo recuerden este dato. La revolución industrial se da allá por 1750. Esta ha producido un incremento del 45% en la concentración atmosférica de dióxido de carbono, la fórmula CO2, desde 280 ppm en 1750 a 400 ppm en 2015. Este dato es actualizado. Este incremento ha ocurrido a pesar de la absorción de la gran porción de las emisiones por varios depósitos naturales que participan en el ciclo del carbono. Y vemos que aparte de estos procesos se da el ciclo hidrológico del agua, que es un ciclo de purificación. Pero estamos produciendo un gran daño a nuestro planeta, que son daños irreversibles. Y es que en el futuro la Tierra va a estar así. Como decíamos, es una bomba de tiempo. La Tierra va a ser como un fósforo. Ya hay lugares donde no soportamos el calor. Hay indicadores sociales de la crisis en El Salvador. ¿Cuáles son esos indicadores sociales? De su población, este dato lo tenemos bastante actualizado. 6.643.000 habitantes. Su gran mayoría viven concentrados en grandes ciudades como San Miguel, San Salvador, Santa Ana, y allí las personas están formando esos grandes cinturones de pobreza. Se han ido porque han emigrado. ¿Por qué? Porque quieren buscar mejores condiciones de vida. De este total de población, este dato es preocupante. El 34% vive en pobreza y un elevado porcentaje de esta población vive en hacinamiento. ¿Por qué? En busca de mejores oportunidades. Ya la agricultura no tiene tanto valor en este país y entonces las personas obligadas a se ven obligadas a irse a las grandes ciudades, a hacinarse. Los principales problemas de salud infantil son contrastantes con la desnutrición y la obesidad. La desnutrición, vemos que muchas personas de la zona rural no tienen, y zonas urbanas, no tienen
tantos nutrientes para poder eh, satisfacer las necesidades de esta población infantil. Y por otra parte, vemos que hoy está apareciendo un montón de personas obesas. ¿Pero por qué? Porque los estilos de vida, el capitalismo nos trae estilos de vida de que tenemos mucho sedentarismo, ¿ya? Demasiado sedentarismo, está volviendo personas más obesas, y por otra parte los mismos alimentos que estamos consumiendo nos están provocando ese tipo de situaciones que a la larga nos van a llevar a causar un daño a la salud de las personas, porque la obesidad tiene efectos colaterales. ¿Cuáles son? Diabetes, hipertensión, son los más básicos, que están causando esos tipos de daños en los seres humanos. Y la obesidad también puede traer consigo eh, que vayan apareciendo otras enfermedades colaterales. Luego tenemos un indicador bien importante y que me llama la atención, que dice que en educación media tenemos el 36.6%. O sea, del 100% de la población, 37.6 está accediendo a la educación básica, media, perdón. La educación secundaria es el 63.3. Con el plan anticrisis impulsado por gobiernos anteriores, se ha tratado de minimizar esta brecha. ¿Por qué? A través de la dotación de paquetes escolares, que incluye uniformes, útiles y zapatos. En ese sentido, como que la población ha eh, tenido mejores beneficios, pero faltan muchos. Esto de la dotación de paquetes escolares trajo consigo que muchas personas que no podían asistir a la escuela, muchos niños pudieran asistir más que todo al área de la educación básica. Y últimamente se extendió este programa hasta la educación media. La tasa de asistencia escolar en la población de 4 años a más es del 31.1%, ni siquiera llega al 100%, no llega al 60%, que sería un dato más o menos eh, aceptable. En ese sentido, como que hace falta mucho por, por realizar en este país. Veamos otros datos importantes. Esa imagen no es de El Salvador, probablemente sea de Río de Janeiro o del Amazonas, pero quise ilustrar cómo el mundo está sobrepoblado. Y es que la verdad es que tenemos una sobrepoblación mundial, y por tal razón como que algunos países están preocupados en sus políticas antinatalistas. Allá por 1940, eh, Tomás Malthus predijo que la población tiende a aumentar. Y él planteaba una premisa. Dice, la población tiende a crecer en progresión geométrica. Y hace una comparación, mientras que los alimentos en progresión aritmética. Cuando dice progresión geométrica, quiere decir que hay un crecimiento exponencial de la población, mientras que los alimentos son escasos. Él lo que nos hace ver es que existe una desigualdad económica, existe la miseria, ¿ya? En ese sentido, como que no hay una política
que trate de paliar esta situación. Y voy a repetir la anterior premisa. Dice Thomas Malthus que la población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos en progresión aritmética. Esto quiere decir que son los alimentos van surgiendo como en un crecimiento lineal. Esto limita los medios de subsistencia, es decir, que los alimentos se terminan porque ya existe demasiada población. En el siguiente video vamos a ver cómo se titula El smog de Londres, en donde existen diferentes fenómenos. Perdón, este video viene posterior. En el siguiente video vamos a ver cómo los fenómenos ambientales han afectado al mundo, cómo estos fenómenos, como el petróleo, cómo todos esos residuos en el mar están afectando. Se dice que hay islas ya construidas solo de plástico. Esto es preocupante. Es preocupante porque el mundo está eminentemente contaminado y a todas luces existen movimientos que van en función de querer mitigar este aumento de la población. Vamos a ver el siguiente video. Bueno, esa imagen nos muestra de cómo la población está aumentando en términos desproporcionados. Dice, en los inicios del siglo XXI, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta la población. Y obviamente si aumenta la población, aumentan los niveles de consumo. Y esto trae consigo la inequidad social y la pobreza, la destrucción de la naturaleza, la descomposición social, el desencanto y la desesperanza. Un sociólogo nos hablaba allá en otros apartados acerca de los suicidios. Muchas personas se suicidan. Existe la anomía social. La anomia social es producto de eso, del desencanto y la desesperanza. Muchas personas están viendo fenómenos apocalípticos y por eso se están suicidando. Otras están desesperadas. O sea, la situación aquí es bastante precaria. Vemos allí una imagen de cómo se encuentran ríos completos, contaminados, llenos de basura. Y es que los seres humanos estamos produciendo demasiada basura. Veamos el siguiente video. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. Ecología Verde. Que descubriremos Desastres desastres naturales. causados por el hombre. Un movimiento que se titula Ecología Verde. Vertido en los océanos. Está claro que han sido accidentes, pero han tenido un coste para el planeta irreparable. Algunos de los más conocidos fueron el desastre del Petróleo vertido en los océanos. el 13 de noviembre de 2002 y el otro conocido como Exxon Valdez, que cayó en Alaska el 24 de marzo de 1989 y Se ha vertió vertido 36 petróleo en los océanos. las grandes islas de plástico. Grandes islas de plástico que podemos observar allí. Fenómeno medioambiental. La más preocupante es la llamada Grandes islas de plástico. que se encuentra en el océano Islas gigantes de plástico, como podemos observar allí. hace poco contenía más de 1,4 kilómetros cuadrados de basura. 1,4 kilómetros cuadrados de basura. Pero cada día es más grande. Desastres nucleares. Hay desastres nucleares, como podemos ver ahí. Castle Bravo y Chernóbil. Desastres medioambientales fue Castle Bravo. Se trata del nombre en clave que dieron a la explosión nuclear más grande que ha habido. Una explosión durante la nuclear. El desastre nuclear producido por la central más grande que haya habido hasta ahora. La explosión del reactor de Chernóbil en
1986, aunque acabó al instante con la vida de más de 30 personas, sigue perjudicando al medio ambiente y a quienes habitan la zona, quedando afectados países como Ucrania, Bielorrusia y parte de Rusia. Incendios de petróleo en Kuwait. Otro de los desastres provocados por el hombre en la naturaleza y que Ahí puede podemos llegar a ser de observar todo tipo y de incendios de todos petróleo en nosotros, Kuwait, fueron los incendios cuando de la petróleo guerra en Kuwait, del que se Golfo. dieron durante la Primera Guerra del Golfo. Fueron las Los fuerzas militares militares iraquíes fueron quienes los empezaron que el fuego, iniciaron el construyendo fuego 700 pozos para de que el combustible enemigo no fósil. llegara a El resultado fue ocuparlos. que los incendios estuvieron Los activos durante incendios los 10 meses estuvieron siguientes, lo que activos produjo un nivel de por contaminación 10 en el aire, meses. el suelo y las La atmósfera ecosistemas se cercanas contaminó inimaginable. Y hasta aquí y el hasta ITV. Si te preocupa el medio la ambiente, atmósfera suscríbete al canal de interna. Ecología Verde para estar al día Los con suelos todos los internos vídeos que subimos se con los que contaminaron. pretendemos cuidar el mundo como se merece. Hasta la próxima. Bueno, como podemos darnos cuenta, este es un movimiento de ecología verde, el cual trata precisamente de generar conciencia en la población acerca de los daños que están llevándose a cabo, que son daños irreversibles a toda la humanidad. Y podría decirte que son daños que permanecen en el tiempo. Difícilmente podremos recuperarnos de esta situación. Si las cosas siguen así, el mundo se va a ver tremendamente contaminado. Vemos que la educación ambiental es un componente central y no un simple accesorio de la educación. Implica la construcción de las relaciones entre personas y naturaleza, personas naturalezas. Y de hecho, si las personas y la naturaleza establecen un equilibrio, y de igual forma la sociedad va a tener ese equilibrio. Implica la construcción de esas relaciones, pero no existe hoy en día un vínculo, un hilo que nos una hacia la naturaleza, porque el ser humano está destruyendo el medio ambiente. Y es que si nosotros nos tomamos un jugo, lo que hacemos es botar ese envase plástico. Ese envase plástico obviamente va a dar al mar, y en el mar hemos visto en el video anterior cómo islas completas se están constituyendo a través de plástico. En ese sentido, como que va a tardar para que exista ese hilo conductor entre la naturaleza y las personas, para que la sociedad establecer conciencia. Pero esto, como repito, es bien complicado porque difícilmente se va a llegar a la consecución de este elemento como muy fundamental, que es ese vínculo entre personas, naturaleza y por ende a la sociedad. Ahí tenemos que la educación ambiental busca la formación de ciudadanos y profesionales ambientalmente responsables. ¿A través de qué? Una concepción sociológica, que se le busque a la persona generar como conciencia acerca de cómo está la estructura social y cómo esta estructura social contribuye ya un tejido social fuerte para que no se dé estos desastres catastróficos. La familia es como el núcleo fundamental, es la base fundamental de la sociedad que debe contribuir a esta parte. Pero lamentablemente ese núcleo no está funcionando bien. La parte psicológica. Los niños y niñas deben prepararse en el ámbito psicológico. Aún los adultos debemos prepararnos ecológicamente. Debe de generarse una conciencia. ¿A través de qué? A través de los contenidos programáticos que se introducen en las diferentes asignaturas, tanto educación inicial, educación parvularia, educación básica, media, educación superior. Geográfica. Las personas debemos de estar
conscientes del entorno geográfico, conocerlo, urbanística. Vemos que hoy en día, como les decía, está surgiendo demasiados centros de urbanización. La parte jurídica, conocemos la ley del medio ambiente, poco, mucho o nada. Ya dice la Constitución que nadie puede decir que tiene ignorancia de ley. Es lo que plantea, pero nadie puede aducir ignorancia de ley. Ese es un principio que se tiene jurídico, pero ¿será que conocemos de las leyes que tienen que ver con lo que es el medio ambiente? La ley del medio ambiente deberíamos tenerla todos interiorizada. La salud de las personas, la pedagogía, cómo nosotros enrumbamos elementos metodológicos para poder enseñar o para poder formar ciudadanos y profesionales responsables. La historia, no podemos negar la historia, hechos pasados que han traído graves consecuencias a la humanidad, como la industrialización. La parte ética, tenemos la bioética. Muchas veces se deja de lado la parte ética por aquello que tiene que ver con la parte económica. Muchas veces influye más la parte económica que la parte ética, porque si un centro comercial va a traer graves consecuencias al medio ambiente, pero si económicamente es viable, aunque éticamente sea perjudicial, se va a echar a andar. Esto es un principio básico. Política institucional. Sabemos que el gobierno, a través del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por sus siglas MAR, es el ente rector, el ente encargado de fiscalizar la situación medioambiental. Sabemos que el Estado, a través del gobierno, está haciendo su parte, pero eso no basta. Se debería de tener elementos sólidos, legales, para que se pueda castigar a las personas. Por decir algo, se va a botar un árbol que tiene 300, 400 años de existencia por construir una vivienda o construir un centro comercial. Eso es antiético. Además de ser antiético, es antihumano, porque eso atenta. A lo mejor ese árbol sea centenario y es el que representa, el único que representa, el único pulmón en aquella ciudad, y ese es el que se va a derribar. Pero como aquí les digo, en este país a veces la parte económica es determinante de todos los aspectos. Luego la parte antropológica, cómo los seres humanos a través de la cultura tratan de cuidar los pocos recursos que nos quedan. Y yo les voy a dejar una tarea. En esta parte quiero que me investiguen, el mensaje del jefe Saltle, que le envía al presidente de los Estados Unidos. Ahí lo podemos encontrar en Google, en internet. ¿En qué consiste el mensaje? Adelantándoles un poco, el jefe Saltle le dice al gran jefe de los Estados Unidos: estas tierras nos pertenecen, aquí hay sangre de nuestro pueblo, y de hecho, ¿quién es más inmigrante que quién? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice, no aceptamos inmigrantes, pero ¿quiénes fueron los inmigrantes? Sabemos que Estados Unidos surgió a través de las colonias británicas que vinieron a radicarse allí. O sea que la mayoría de estadounidenses son inmigrantes que vinieron de Inglaterra, de Gran Bretaña, y se radicaron allí. Los nativos ya desaparecieron, son los pieles rojas, los pieles blancas, que combatieron para evitar
la colonización y la conquista, pero desgraciadamente tenían armamento que no era sofisticado y le ganaron la batalla. Pero el jefe Saucle le manda un mensaje muy claro al presidente de los Estados Unidos en aquella época, porque quería despojarlos de sus tierras. Continuando con la ponencia, vamos a ver hoy eh, un video que habla acerca de la niebla de Londres. Escuchemos y veamos. Esta es una niebla asesina que se posó sobre los edificios de Inglaterra. Tenía una devastación de la Segunda Guerra Mundial. Las industrias, vemos allí cómo las chimeneas lanzan eso a la atmósfera. El reloj seguía su implacable paso al tiempo. Una industria que despertaba de su letargo, de un sueño profundo. Nadie ganó y muchos perdieron. Esta es una premisa bien importante. En la capital de Gran Bretaña es habitual. Ahí podemos observar cómo la niebla se posó cerca del río Támesis. No es nieve, es contaminación. Los expertos dicen que el invierno fue inusual. Aquel invierno fue inusual. Hubo un fenómeno climático nada beneficioso para la humanidad. Chocaron los aires fríos con calientes. No se veía nada. El invierno provocó que las personas quisieran calentarse. Eso provocó grave contaminación. Y a esto agreguémosle los motores diésel de los vehículos. La niebla fue letal. Se convirtió en un veneno puro, un manto oscuro. No se podía ver nada más allá de los 2 metros. Londres prácticamente ahogada. No era solo imposible circular, no podían respirar ni podían verse. Los hospitales se llenaron de personas, muchas personas con diagnóstico de bronconeumonía, bronquitis, sintomatologías respiratorias, un abanico de sintomatologías, dióxido de carbono, altísimos niveles de azufre, hollín, 1.200 personas y niños. Y se puede decir que fueron en la primera etapa 1.200 personas. 1.200 personas. Muchos se aprovecharon, robaron bancos, robaron casas, aprovechando la oscuridad. No podían ni siquiera circular por la caótica ciudad. Ya se imaginan el ambiente, el caos que vivió estas personas por esta niebla asesina. 1.200 personas. Meses después, a causa de la concentración de estos tóxicos, fallecieron 8.000 personas más, animales. Esto trajo consigo a la firma del Acta del Aire Limpio, con el fin de eliminar las convulsiones de vapor en los hogares como en la industria, y que esa fatal situación volviera a repetirse. Vemos que esta situación se volvió caótica,
para aquella región. Hubo una enorme contaminación, pero eso trajo consigo un resultado. Como quien dice, de la crisis se sacó algo positivo, y fue la firma del Acta del Aire Limpio. A ver cuándo en nuestro país, El Salvador, se trata de mitigar todos esos efectos catastróficos que producen el humo de los buses viejos que contaminan el aire desmesuradamente en nuestro país. Como podemos ver, la niebla o el gran smog de Londres no era una niebla como la que nos podemos imaginar, sino era una niebla asesina, como les decía ahí. Hay una estrategia de la educación ambiental para la sustentabilidad en El Salvador. Es un marco general de referencia histórico, conceptual, metodológico y filosófico, en el que se establece una base común para aplicarse a distintos contextos. Esta asume los componentes de integralidad que plantea la educación ambiental. Dice, tiene que tener un marco de referencia histórico, conceptual. ¿Qué es lo que sucedió en el pasado? Para que de esa lección podamos aprender. ¿Cuál va a ser la metodología de tratamiento en cuanto a la educación ambiental? ¿Cuál es el marco filosófico que la fundamenta? ¿Cuál es el marco reflexivo que nos permite reflexionar sobre sus principios constitutivos, en el que la educación ambiental tenga ese marco tan importantísimo? Y ahí tenemos una imagen. ¿Cuál es la herencia que le queremos dar a nuestras futuras generaciones? Un planeta verde. Entonces tenemos que sembrar, tenemos que reforestar el país, aquellas zonas desérticas. Pero no solamente se trata de reforestar, también se trata de que en una época de verano demos mantenimiento a los árboles que hemos sembrado. Pero si solo los vamos a sembrar y nos olvidamos, cada uno, pienso yo, que deberíamos de adoptar una medida, adoptar un árbol por lo menos por cada vivienda que se construye. Deberían de sembrarse por lo menos 5 árboles ornamentales y frutales, porque hay árboles que no son propios de este hábitat, como el laurel de la India es un árbol que no es de este hábitat, y por lo tanto, en vez de causar beneficios, nos va a causar graves daños a la población, porque un árbol de este tipo puede agrietar las casas o inclusive tapar las tuberías de aguas negras, agua potable, etcétera, etcétera. Ante tal sentido, hay demandas sociales para la educación ambiental. ¿Cuáles son? Integrar la educación para la sustentabilidad en las diversas esferas del quehacer. Articular sus programas para atender la problemática ambiental. Impulsar la coordinación intra e interinstitucional en torno a los programas ambientales. Decir que debe de haber una articulación entre instituciones del medio ambiente e instituciones como la Policía Nacional Civil, o sea, un cruce de información para que las instituciones puedan actuar de una forma inmediata en caso de que exista un deterioro al medio ambiente. También se busca la formación de profesores e investigadores universitarios en materia de ambiente, en educación ambiental y desarrollo sustentable. ¿Para qué? Para que haya una mayor conciencia y haya un mayor compromiso de parte de profesores para que enseñen a sus alumnos verdaderamente, porque hoy tenemos el componente de educación ambiental como un eje transversal, es decir, que va implícito en todas las materias de la currícula nacional. Sin embargo, si no hay especialistas, si no hay personas que estén como muy conscientes acerca de esta situación, poco o nada se va a estar haciendo. Es como que le estemos dando un cheque en blanco a las presentes y futuras generaciones. Habrá
como quien dice, que tomarlo en cuenta. Ante esto hay tareas y retos de la educación ambiental. ¿Cuáles podemos mencionar? Educar ambientalmente para la sustentabilidad en los tiempos de cambio climático, y esto implica aspectos como diseño y operación de planes y programas estratégicos en materia de educación ambiental, sustentabilidad y cambio climático. Además de todo esto, puede decirse que se busca el diseño, implica el diseño y aprobación de planes y programas estratégicos en materia de educación ambiental, sustentabilidad y cambio climático. Incorporación transversal en los programas académicos de enfoques, contenidos de desarrollo de competencias. Como les decía, esto se puede hablar en matemática, se puede hablar en ciencias, no se diga que es el área, en estudios sociales, y así, en artística, a diferentes ramas se puede ir hablando. Eso se trata de la transversalidad. La transversalidad consiste en que los contenidos van implícitos, no importando la disciplina, la materia. Claro, obviamente con mayor énfasis en estudios sociales y ciencia, salud y medio ambiente, que es el componente curricular que como Ministerio de Educación manejamos para la enseñanza y la implementación de la educación ambiental. Luego dice formación continua y actualización del personal académico en estos temas, profesores, fomento de la investigación ambiental, sustentabilidad y cambio climático. Se ha hecho mucho énfasis en esa parte. Y continúa, consolidación de programas ambientales integrales vinculados con la comunidad, que incidan en una transformación de las instituciones de educación ante las nuevas realidades. Desarrollar los instrumentos políticos, institucionales y programáticos que permitan la articulación y consolidación de las acciones en materia ambiental. Participación de la construcción e instrumentación de planes de acción climática y programas de educación ambiental y condiciones de cambio climático. Sabemos que hay diferentes consecuencias y que las estamos enfrentando. Por poner un ejemplo, se habla mucho que los glaciares se están derritiendo. Eso va a tener graves consecuencias del aumento de hasta un nivel del mar de 1 metro en su nivel actual. Esto traerá obviamente graves consecuencias porque las personas que viven en zonas cercanas a la costa se verán implicadas en inundaciones, producto del derretimiento de los casquetes polares. Esto es gravísimo, porque al derretirse los casquetes polares va a haber un aumento mayor de la temperatura. Eso es gravísimo, porque no soportamos el calor ahora. ¿Y cómo va a ser la temperatura en los próximos 10, 20 años de cara a esas etapas? Y por ahí vemos cómo el planeta es una imagen de lo que debería ser un planeta verde. Menos edificios y más árboles. ¿Para qué? Para crear conciencia. Antes de finalizar, quiero darles varias indicaciones. Entre estas, que por favor vamos a resolver una guía de trabajo que consiste en unas preguntas que se les van a formular vía online. En ese sentido, ustedes las van a resolver y las van a enviar. Debemos escuchar el video porque muchas cuestiones que yo voy a colocar ahí son propiamente de la explicación. Eso hay que tomarlo en cuenta, son de la explicación. Quien no haya escuchado este video difícilmente va a poder resolver las preguntas. Así que les hago esa atenta invitación. Y dicho sea de paso, en la plataforma Schoology estamos trabajando, pero necesito que ustedes hagan los trabajos en grupo, pero que también los suban de forma individual. Yo necesito que cada uno de ustedes
eh, registre actividad dentro de la plataforma. Obviamente me van a poner el trabajo donde van los 7, los 5, pero que usted me lo tiene que subir. Yo voy a ver quiénes han trabajado en grupo y ahí voy a calificar. Por favor, esta indicación debemos de tomarla como muy en cuenta, porque usted debe de ir registrando sus actividades dentro de la plataforma. Habrán algunos que me van a decir, yo no he podido entrar. Pues tratemos de entrar, tratemos de buscar los mecanismos para entrar y ahí nos esperamos. Espero que se suscriban a mi canal. Nos esperamos, los espero en la próxima presentación y pueden dejar sus comentarios. Ok, hasta la próxima.